¿Sí? ¿Ya está? ¿Sí? Sí, está. Empezamos entonces, ¿ya? Eso, un grupo, primer grupo, ¿no? Muy buenas tardes, con todos, la doctora de Paredes. La que va a estar encargada de las 3 primeras clases de otorrinolaringología. Hoy día vamos a revisar un poco sobre el sílabus, como más o menos vamos a dar las clases. Y vamos a avanzar ya un poco, porque las clases realmente son muy cortas. ¿Ya? La siguiente, por favor. Sí, no, pero yo me estoy para pasar. Por favor, para poder más fácil. Disponible, no me van a escuchar siempre. Empezamos entonces. A ver. Bueno, según el sílabo, la parte de otorrinolaringología está en 3 fases, ¿no es cierto? Fase 1, todo lo que es oído, semiología de oído, patologías de oído externo, medio interno, traumatismos cráneoencefálicos. Con eso terminamos la fase 1. Fase 2, semiología nasal, fracturas faciales, epistaxis, patología de los senos paranasales. Y fase 3, semiología de garganta, enfermedades inflamatorias de faringe y laringe y tumores de faringe. ¿No? La siguiente, por favor. Bueno, ustedes ya han llevado el curso de semiología, ya saben cómo hacer la observación, la palpación, auscultación, percusión. Los mismos principios también se van a llevar en la semiología del oído, ¿no es cierto? ¿A qué nos referimos cuando nosotros hablamos de semiología? Vamos a ver que los diferentes tipos de pacientes que van a llegar a nuestras manos van a presentar un sinnúmero de signos y síntomas, ¿cierto? Pueden tener la misma patología, sin embargo, el paciente nos va a referir 1 o 2 síntomas propios de la enfermedad y puede añadir otros más, depende de cada paciente. Y la semiología es la forma que va a tener el médico de comunicarse con la enfermedad del paciente. ¿Listo? Como sabemos, en la otología van a existir diferentes signos y síntomas. Y en este caso, siempre la anamnesis va a ser fundamental. Para cada síntoma hay que indagar cuándo inició, inicio brusco, inicio progresivo, su aparición, su frecuencia, su estacionalidad, y siempre preguntar sobre los antecedentes, antecedentes familiares, antecedentes personales, antecedentes patológicos, todos ellos. La siguiente, por favor. Vamos a hacer un pequeño resumen como para que ustedes se centren en el asunto y vean por qué deberíamos revisar en este caso algunos aspectos, sobre todo las diferentes partes de la afiliación, ¿no es cierto? Por ejemplo, la afiliación. ¿Por qué? Porque la edad es importante. En los niños vamos a tener los procesos típicos de esta época, procesos inflamatorios del oído, ¿no es cierto? También procesos inflamatorios, ya sea del oído medio y del oído externo. El oído externo casi siempre lo vamos a tener más en la época de verano. ¿Por qué? Porque las piscinas, el mar, hacen que estas otitis predominen. Sin embargo, cuando hay alteraciones en el oído medio, es más en las épocas de invierno, debido a las patologías respiratorias que presentan, ¿cierto? Las hipoacusias neonatales también tenemos que empezar a buscarlas desde que nació el paciente. Si la madre tuvo amenaza de parto prematuro, si tuvo una infección en el tercer trimestre o en el primer trimestre, si tuvo viola o varicela, paratitis, también puede darnos, ¿no es cierto? Lo siguiente, si el neonato nació pretérmino, es uno de los factores para hipoacusia. Si el neonato fue hospitalizado y sufrió sepsis, es otro factor de hipoacusia neonatal. Y si el neonato tuvo hiperbilirubinemia. ¿Listo? En el caso de los adolescentes y los adultos jóvenes, principalmente tenemos los traumatismos, ¿cierto?
traumatismos de deporte, traumatismos por accidentes de tránsito, adultos, también lesiones traumáticas del tímpano, la autoesclerosis que empieza a crecer. La autoesclerosis es una fijación, una especie de calcificación del estribo, de los huesecillos del oído, hacia el oído interno. Entonces, como está calcificado, ya no transmite, ya no tiene la movilidad. Entonces, esa es una patología que se presenta sobre todo en italianos, en Argentina hay bastante. Lo bueno que en nuestro país, como somos una mezcla de razas, felizmente la incidencia es muy baja. El sexo, como decíamos, la autoesclerosis es más frecuente en mujeres, la hipoxia profesional es más frecuente en varones, aunque esto ya se está equiparando. Hay muchas mujeres que ya manejan maquinaria pesada, manejan esos martillos percutores y todo lo demás. Pero sí, hay una leve predominancia del sexo masculino. Y otras enfermedades, como por ejemplo, es mucho más frecuente en los varones, también patología neonatal. No se sabe por qué, pero parece que son más sensibles a la hipoxia. En cuanto a la ocupación, ustedes saben los trabajos en mina, los trabajos de DJ, los trabajos con ruido intenso, puede producir alteraciones a nivel del oído, ¿no? Los buzos, las personas que trabajan también en aviación, pueden tener alteraciones a nivel del oído. Y el lugar de procedencia también es importante porque hay patología, por ejemplo, propia del lugar, ¿no es cierto? Por ejemplo, en verano muy frecuente ver las horitas externas caminando, yendo, entonces menos frecuente en Arequipa, salvo el paciente tenga el antecedente de haberse movilizado en la playa o haber estado en la playa. Como decíamos, los antecedentes perinatales son importantes, si nació término, si nació postérmino, lugar al nacimiento. Cuando hay hipoxia neonatal, los primeros órganos que se lastiman son el oído y la visión, ¿verdad? Son los dos primeros órganos en afectarse. Entonces, si ha habido una hipoxia importante, probablemente el niño pueda tener algún déficit auditivo o un déficit visual. Eso es importante. Ver si no estuvo contagiado, si no estuvo séptico, si estuvo en ventilación mecánica. El oxígeno en ventilación mecánica también puede producir hipoxia. Algunos hábitos nocivos de los padres, el fumador, alcohólico, es importante considerar, ¿no? Algunos antecedentes patológicos, por ejemplo, la diabetes, disminuye la audición, la tuberculosis, los antituberculosis que le dan, la estreptomicina también me puede producir la audición, disminución en la audición. O algunas otros fármacos, por ejemplo, usados como los antiinflamatorios no esteroideos, usados a grandes dosis y por tiempos prolongados, también nos producen hipoxia, ¿no? A veces tengo pacientes que parecen que tomaran caramelos cuando se toman ibuprofeno, naproxeno, pero produce hipoxia. La micacina se ha visto también que puede reproducir alteraciones a nivel del oído, pero las alteraciones más frecuentemente encontradas por la micacina es de, ¿no? Secundariamente hipoxia. Pero lo bueno es que esas hipoxias no son tan marcadas, son unas hipoxias leves, también depende mucho de la dosis, depende mucho de cómo se colocó, si fue en bolo, si fue a goteo, depende de muchas de esas cosas. Inmunizaciones, principalmente ahora que nosotros hacemos inmunizar contra paperas, contra sarampión, varicela. Hay casos descritos, sobre todo de parotiditis, que el niño, cuando tiene parotiditis, puede tener hipoxia. El virus de la papera produce disminución de la audición. Algunas veces única,
¿Listo? Igual la varicela, igual el sarampión. En ciertos pacientes puede dar a una población de 100 pacientes de la misma enfermedad y uno de otro. También se ha visto ahora que hemos estado en la época de COVID, hay pacientes con disminución de audición y caudal. Entonces, hay ciertos pacientes que tienen como consecuencia esa patología. ¿Listo? Estos medicamentos ya revisamos, antecedentes familiares, sobre todo de la osteoporosis. Casi siempre, cuando hay osteoporosis, tenemos un antecedente. O el abuelo, alguien tuvo. Otros antecedentes familiares para patología de oído. Es importante, por ejemplo, las disgenesis auditivas son muy frecuentes en grupos familiares. Y bueno, por lo menos nosotros que estamos viendo bastante esta patología, hemos visto que la mayoría de pacientes que sufren o que tienen disgenesia provienen de público. O familiares, o sea, antecesores. Entonces podría tener un carácter hereditario. ¿Nos faltan más estudios? Claro que sí. Lamentablemente no hacemos tantos estudios acá, porque tenemos que investigar un poquito. La siguiente pregunta. Es importante en la enfermedad actual, como les dije, revisar todos estos síntomas. Yo les he traído los más frecuentes, los que se presentan en el día a día de la consulta. Una otalgia, la vamos a ver en el día. Hay que hacer la diferencia entre una otorrinolaringite, que ya la vamos a ver en un momento, la otorrea, una salida de secreción purulenta por el oído, otorragia, sangre por el oído, otorragia, líquidos cefalorraquídeos por el oído, tinnitus, un ruido molesto que el paciente escucha en el oído y a veces no es audible por el examinador. El paciente se desespera y te dice, tengo un ruido en los oídos. Y aparentemente nosotros lo escuchamos. ¿No? La hipoacusia con disminución de audición, vértigo, que es la sensación de giro o movimiento. El prurito óptico, escozor o la plenitud oral, la diacusia, que es cuando hay ruidos muy fuertes, entonces el dolor en el oído, y la paracusia. ¿No? Vamos a describir uno a uno. La siguiente. Empezaremos con otalgia. La otalgia no es un dolor propio del oído, es un dolor referido hacia el oído. Está originado a los alrededores. ¿Por qué? ¿Por qué se produce esta otalgia? Debido a, tiene una explicación anatómica, ¿no? Tiene, el oído tiene una rica inervación sensitiva, están los de la inerva, el quinto, el séptimo, el noveno, par y el plexo cerebral. Entonces, algunos dolores de cuello, cervicales, podrían referirse hacia el oído, claro que sí. Algunos dolores de garganta pueden referirse hacia el oído también, sobre todo las amigdalitis. Hay amigdalitis que les duele el oído tan intensamente y uno revisa el oído y su oído está completamente normal. Pero no es porque haya infectado el oído, sino es un dolor reflejo por el nervio de Jauregg, ¿cierto? La causa más frecuente de otalgia que vamos a tener es el dolor o la inflamación de la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular, no sé si ustedes recuerdan por anatomía, forma la pared anterior e inferior del oído, del conducto auditivo externo. Entonces, si hay una inflamación a ese nivel, obviamente va a haber un dolor referido a ese oído. Y muchas veces el problema es que el paciente va con dolor de oído a la consulta y lo ve un médico general, que no ha pasado por otorrino, yo supongo. Pero él le dice, doctor, me duele el oído. Y va, le examina con el otoscopio y le dice, pero tu oído está limpio, no te duele el oído. Doctor, me duele el oído. Y no es un dolor propio del oído, hay que empezar a buscar otro. La más frecuente articulación. ¿Cómo se dan cuenta ustedes? Solo hacen abrir, cerrar la boca al paciente. ¿Le duele la articular? Sí, doctor. Es la articulación temporal.
¿Listo? En algunas dolores de cabeza, algunas jaquecas, puede haber dolor de oídos, en las neuralgias, en las mastoiditis. También se puede asociar a disfagia o olignofagia. Entonces, siempre cuando hay una otalgia no explicada, tenemos que empezar a buscar cuello y garganta. ¿Listo, chicos? Eso sí, no se olviden. Los tonsolitos, la posición estiloides muy larga, algunos tumores, aracnomegalia, las pastas bucales muy comúnmente encontrar pueden producir dolor otalgia. Muy bien. La diferencia entre otalgia y otoinia es que otoinia es un dolor causado por patología propia del oído. ¿Listo? Que puede ser el oído externo, puede ser el oído medio, ¿no es cierto? Como por ejemplo un forúnculo, que es una otitis externa focal, ¿verdad? Una otitis externa difusa, típica otitis del nadador, ¿no es cierto? Un tapón de cerúmen, un cuerpo extraño, picosis en el conducto auditivo externo. En el caso del oído medio, las otitis medias de una gripe común, una otitis media supurada, algunos procesos tumorales, traumáticos también pueden presentarnos esta otorrina. Pero la otorrina es propia del oído. Otalgia de otros lugares, pero dolor de oído. La siguiente. Otorrea. La otorrea va a ser un flujo mucoso o fluido que va a provenir del conducto auditivo externo o de la caja timpánica cuando se ha producido una perforación de la membrana timpánica. Cuando presentamos otorrea, es una otitis externa. La otitis externa nos va a dar otorrea. Una otitis media aguda supurada nos va a dar otorrea. Una otitis media crónica con tímpano perforado nos va a dar otorrea. Un colesteatoma nos va a dar otorrea. ¿Listo? Entonces investigamos. Si ustedes se dan cuenta en esta imagen, esta es una clínica, ¿no es cierto? En la siguiente, esta es una otitis media aguda. Ustedes pueden ver las burbujas, pueden ver la congestión a nivel del conducto auditivo externo. Y en la última, esta es un poquito más crónica. Hay una perforación antigua, si ustedes logran ver a este video, que se infecta por el ingreso de agua en el oído y produce una otorrea. ¿Listo? Entonces, estas imágenes, sobre todo para que ustedes menos evidencien lo que es agudo de lo que es no. Otorragia, como su nombre lo indica, va a ser la salida de sangre por el conducto auditivo. Este sangrado puede proceder del conducto, heridas que no se amplificarse, al meterse algo en el oído, principalmente hisopos, ganchillos, palitos de fósforo, llaves, etcétera, etcétera. O un traumatismo encefalocraniano, por ejemplo. Algunas veces también cuando el paciente ha caído, qué sé yo, de una altura considerada, puede tener otorragia porque se abre el conducto auditivo externo por una fractura de peñasco y tenemos sangrado por el oído. Un proceso infeccioso, en el caso de las otitis, de las meningitis bulosas, se forman una especie de ampollas hemáticas que cuando estas revientan van a dar otorragia y muchos pacientes se asustan. El paciente no tiene mucho dolor, no tiene mucha molestia, casi siempre son niños. Uno los revisa, el conducto está lleno de sangre y tuvimos que limpiar un poco, revisamos y fue una meningitis bulosa. Siempre es importante localizar el origen del sangrado, ¿no es cierto? Descartar que venga del oído medio. ¿Por qué? Porque este puede ser parte de una fractura de base. Lo que decíamos, las meningitis bolosas pueden causar otorragia. Y siempre es importante el antecedente, ¿no es cierto? No vamos a buscar una fractura de peñasco en un niño que no se ha caído, obviamente. En un niño que ha estado gripado, que ha tenido proceso catarral, y podemos buscar una meningitis bulosa. O
En un paciente que no aguanta su oído instalado, que va el oído por lo que encuentre y que lleve la mano, también podemos encontrar el autorraquia. La siguiente. Imágenes de la autorraquia, en este caso fue por un traumatismo por un ganchillo. Y en el caso del niño sí fue un traumatismo. La autorraquia o poliporrea son los nombres que le ponen a la salida del líquido cefalorraquídeo por el oído. Se van a dar cuenta ustedes que este líquido es un líquido transparente, cristal de roca. No sé si alguna vez lo visto. Es bien característico. Puede estar mezclado con sangre, sí puede estar mezclado. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Colocamos una gasita, hacemos caer una gotita de la secreción y el líquido cefalorraquídeo va a quedar al centro y va a ser un halo en la sangre. Es un ciclo típico de líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? Esto puede producirse por un traumatismo cefalorraquídeo, claro que sí, pero también se puede producir en forma espontánea. ¿Listo? Este es el signo de Puntia, les decía, que difunde periféricamente a la sangre, hace que sea un halo rojizo y al centro quede el líquido. Podemos hacer también una maniobra de Valsalva, entonces vamos a ver cómo brota el líquido cefalorraquídeo por una lesión que haya a nivel del conducto externo, ¿no es cierto? O podemos recurrir a la maniobra de Kittelstein Stocking, que es la compresión de las venas yugulares y también hace aparecer el líquido cefalorraquídeo. Tenemos aquí la salida espontánea en uno del líquido cefalorraquídeo a través del conducto auditivo externo. Bueno, luego hablábamos de los tinnitus o acúfenos. Tinnitus o acúfenos es una percepción del paciente de un sonido. Puede ser un sonido agudo, puede ser un sonido grave, puede ser un sonido de todo. Estuve en un congreso mundial de acúfenos y tinnitus, donde los mejores del mundo referían tener unos pacientes tan especiales. Uno escuchaba la marsellesa, y otro paciente escuchaba una canción de cuna que le cantaba a su mamá. Era mañana permanente. Entonces, aún no comprendemos muy bien los mecanismos de este acústico. Hay un montón de teorías, hay vías neuronales que empiezan a formarse para la persistencia de este acústico, ¿cierto? Es bastante confuso. Pero hasta ahora no hay un remedio eficaz que diga toma de esto y va a pasar con esto. Entonces tenemos que ver al paciente, manejar su ansiedad, su depresión, si la tuviera, y tenemos que explicarle al paciente que está mal, porque el paciente se desespera. Hay personas que se suicidan solo por el ruido. Entonces, algunas veces lo que estamos era es una patología que puede producir muchas cosas en el paciente. Algunas podemos escucharlas, sobre todo cuando son tumores lógicos, cuando hay una contractura del músculo entonces podemos encontrar la causa y el origen. Entonces, eso sí, podemos desaparecer. Los que tengamos la causa, podemos desaparecer. ¿No es cierto? Al principio, siempre el paciente va a empezar a buscar dónde está el sonido, ¿no? Él piensa que es un motor, él piensa que debe estar afuera, debe estar... Al final, al no encontrarlo, sabemos que este va a ser el tinnitus, supongo. ¿Listo? Gracias. Siguiente. Entonces, vamos a tener también dentro de los tinnitus diferentes tipos. Pulsátil y no pulsátil. El pulsátil puede ser por anomalías vasculares. Casi siempre los pulsátiles son los que nosotros podemos escucharlos algunas veces colocando un
instrumentos OPRE, ya sea en el cuello del paciente o cerca del suelo. ¿Listo? Puede ser un globus yugularis, globus carotidio, una estenosis carotidia, malformaciones arteriovenosas congénitas, aneurismas de la porción intratemporal de la carótida interna, un bulbo yugular prominente, hipertensión endocrinal benigna también nos puede dar este tipo de desarrollo. Otras causas, enfermedad de Payet, disminuciones de las válvulas cardíacas, cuando aumenta el gasto cardíaco, ¿no es cierto? Hipertiroidismo, anemia, síndrome de Fabry, esclerosis múltiple, malformación de árbol fiel, ventro de las piernas. La siguiente, por favor. Y en cuanto al tinnitus no pulsante, cuando lo objetivamos, cuando nosotros también lo escuchamos, casi siempre corresponde a tumores de la base del cráneo o del hueso temporal, la trompa de Eustaquio abierta, trompa de Eustaquio patulosa. Entonces uno se acerca bastante al paciente y se siente como hay un chasquido a este nivel. El neopronus del paladar, estímulos hepáticos del músculo del estapeo, es subjetivo. El subjetivo engloba a la gran mayoría de más o menos un 90% van a tener patología ontológica. Es decir, que un 90% puede tener hipótesis. Nosotros consideramos a las personas mayores de 50 años. Ustedes les preguntan, más de la mitad tienen un cierto grado de tinnitus. Pero a la gran mayoría no les molesta y muchos no importancia. Son muy pocos los pacientes que actúan de tinnitus. Es más, uno puede examinar a dos pacientes que tienen el mismo tono de la acúfeno, haciéndole una acúfenometría, la misma intensidad, y a uno le molesta y al otro. Entonces, depende mucho del paciente. Un 33% van a referir patología de algún tipo vascular. Un 10% se puede asociar al consumo de fármacos, 5 a 10% también patología neurológica. ¿Listo? Y vamos a ir a la hipoacusia. La hipoacusia sabemos que es una disminución del nivel de la audición por debajo de lo normal. Es un motivo habitual de consulta, sobre todo en personas de la tercera edad. Oscila más o menos, perdón, en un 25% mayores de 65 años y un 80% mayores de 80. Produce minusvalía, tenemos repercusiones físicas, psicológicas, el paciente se deprime. Paciente que no escucha, anciano que no escucha, se empieza a aislar. Se aísla del mundo porque dice, ¿para qué estoy ahí si yo no escucho? Entonces es importante ver el contexto global del paciente y ahora que la tecnología ha avanzado, es muy triste que lo priven de uno, ¿cierto? Podemos mejorar su calidad de vida, podemos mejorar su depresión, podemos mejorar hasta el paciente que su individualidad. Cuando no escucha hay que llevarlo a todo lado. Sin embargo, cuando empieza a escuchar, él se cuida del peligro, él puede hacer sus cosas. ¿Listo? Bueno, acá tenemos según la intensidad, la hipoacusia se va a clasificar leve de 20 a 40, moderada 40 a 70 decibeles, severa de 70 a 90 y profunda más de 90 decibeles. ¿Qué significa esto? Para que ustedes me entiendan, ¿no? Los decibeles es la intensidad, por así decirlo, ¿cierto? Del sonido. Nosotros tenemos, el sonido tiene dos características, la intensidad y la frecuencia. Entonces nosotros para poder examinar la audición necesitamos ver tanto la intensidad como la frecuencia. Para eso se ha desarrollado
audiograma. El audiograma considera dentro de lo normal de 20 decibeles a menos. La mayoría de personas, dentro de ellos todos ustedes, están de estos 20 decibeles a menos. Esa es una audición. ¿Listo? Y poco a poco se ha catalogado que hasta 40 decibeles es una pérdida leve de la audición. Que va de 20 a 40 decibeles, una voz susurrada. Una palabra, una conversación, pero baja, la voz baja. De 40 a 60 hasta 70 decibeles está la conversación normal. Y más de 50 decibeles, los automóviles, el helicóptero, el avión más o menos ya está en 110 decibeles, los parlantes, ¿no? Y esta es una voz en grito. Cuando nosotros gritamos podemos llegar hasta 90. Bueno, la siguiente. Y tenemos dos tipos de hipoacusia, ¿cierto? La hipoacusia conductiva, que quiere decir que hay una alteración en la conducción del sonido. Casi siempre la parte conductiva se altera cuando hay alguna patología del oído externo o del oído interno. Y el neurosensorial o de percepción, cuando está alterado o el oído interno o el nervio. Una hipoacusia mixta es una alteración de ambos, ¿cierto? Tanto de la parte del oído externo, del oído medio o del oído interno. Un ejemplo de hipoacusia conductiva, donde se el paciente no escucha nada, doctora, se me tapó el oído. Nosotros revisamos, hacemos una otoscopía, creamos el tapón. El paciente no escucha porque algo alteró la conducción, ¿cierto? Otro ejemplo de hipoacusia conductiva, una agenesia de pabellón auricular y conductor interno. Entonces, no tiene el oído externo, no tiene el oído medio, no pasa eso. Otro ejemplo, una perforación de la membrana timpánica. Hay un hueco en el tímpano que no deja que el tímpano vibre como debe ser y no transmite el sonido. Otra patología de la hipoacusia conductiva, una disyunción o una fractura de los policidios. ¿Cierto? Más o menos para que ustedes me entiendan. Hipoacusia de percepción o neurosensorial, por ejemplo, se produce en muchas de las hipoacusias neonatales. Una disgenesia de cóclea o agenesia de cóclea nos puede dar una hipoacusia neurosensorial profunda. La presioacusia, la distribución por ruido, nos pueden dar también una hipoacusia neurosensorial, ¿cierto? El ruido es por más que sea bonito, porque yo les digo a algunos de los pacientes que tocan instrumentos, por más que el ruido sea un armónico, va a haber ruido y va a estar también su ruido. Entonces, esas son hipoacusias neurosensoriales porque lo que se dañó fue la boca, el oído interno o el nervio óptico. Y la hipoacusia mixta es una combinación de ambas. Por ejemplo, un paciente que por tanto tiempo que tuvo una perforación y tuvo muchas infecciones que hizo que el oído interno también se infectara, entonces tiene un componente neurosensorial y tiene su perforación. Es una hipoacusia mixta. ¿No? Muy bien. Así. Si tuvieran alguna duda, pregunta, pueden consultar, por favor. Porque a veces, es mi mundo. Yo puedo saber mucho o puedo dilucidarme en todo y perdernos de repente en el momento y de repente ya no te lo queda claro. ¿No? Me avisan, chicos. Eso en cuanto a lo que es hipoacusia. Vértigo son otros de los síntomas que tenemos que investigar sin autoobligatoriología. Es una sensación subjetiva de ¿listo? De desplazamiento. Como algunos dicen desplazamiento lineal o desplazamiento angular.
Puede ser del paciente con respecto al entorno o del entorno con respecto al paciente, ¿no? Bueno, algunos lo describen como una sensación de movimiento de carácter giratorio. Esa es la forma más clásica como lo describe también el paciente. Si ustedes conversan con un paciente que tiene vértigo, dicen, doctora, abra los ojos y todo me gira, todo da vueltas alrededor. Esa es la característica o lo que vamos a encontrar más frecuentemente. ¿Listo? Puede haber una alteración de la base de sustentación, una sensación de que uno se cae hacia el suelo, de que se precipita hacia el vacío. Pueden haber varias características, pero la principal es que el paciente nos describa esto. Gira alrededor, o el paciente dice, yo giro, estoy girando frente a todas las cosas. Entonces son esos dos tipos de características las más frecuentes en encontrar. Tenemos que diferenciarla de otros síntomas, por ejemplo, la sensación de desvanecimiento, ¿cierto? Doctora, yo siento que de un momento como que me apago, como que te apago. Sí, como todo se me pone negro, me apago. Es el necesitante. Segundo lugar, doctora, siento mareo. ¿Cómo es el mareo? Pierdo el equilibrio, siento que me voy a caer. Hay que investigar un poquito más para ver si realmente es un vértigo. Porque algunas veces no lo es. Es más una patología neurológica. Siguiente, por favor. Otra sensación de giro. Mareo, una sensación de la alteración de la orientación espacial, ¿no es cierto? Es por no tener la cabeza vacía, con una debilidad. Hay pacientes que dicen, sí, me flaquean las piernas, entonces siento que me voy a caer. Eso no es verdad. No, algunas veces están asociadas a patología cardiovascular o neurológica. Y la inestabilidad. Inestabilidad tampoco es verde, ¿no? Es la sensación de desequilibrio, que el paciente o se quiere ir para un lado o quiere ir al otro lado. Y casi siempre se va a mostrar hacia nosotros como una alteración de la marcha, ¿no? Hay una sensación de inseguridad en la marcha, parecido al andar de una persona que ha tomado. Casi siempre esto es indicativo de un problema cerebro. Eso es cuando vértigo. No sé si tengan alguna duda, pregunta, chicos. Los de virtual, ¿me escuchan bien, chicos? Levanten su manito. Ahí está. Perfecto, chicos. Entonces vamos a continuar sobre pluritótico. Pluritótico vamos a... Está definido como un picor en los ojos, una sensación extraña en los oídos, lo describen como picores o sol, ¿cierto? Lo más frecuente, lo más común es un eczema de oídos, una especie de oído. Puede ser el champú, puede ser jabón, puede ser el tinte de pelo, puede ser varias cosas. Y la otomicosis es la otra. Cuando después de una otitis externa, los hongos invaden externa, se convierte en una otomicosis. Y producen escozor que el paciente quiere sacarse la vida. Frecuente en portadores de audífonos, siempre buscando en ellos. En los que sufren de una otorrea crónica, los que tienen una perforación timpánica crónica. Algunas veces puede ser de intensidad marcada, localizados casi siempre en el conducto auditivo externo, ampliar puede llegar y extenderse esa pabellón auricular a la piel de los alrededores, ¿cierto? Puede evolucionar a una litenificación. ¿Qué quiere decir litenificación? Un engrosamiento de la piel. Al haber mucho rascado, la piel se torna gruesa y más escosor aún y más rascada. La psoriasis
puede afectar el oído auricular, puede haber asociados lesiones por rascado, infección del oído. La dermatitis seborreica también puede producir lesiones. Entonces, también es un síntoma por el que van a acudir los pacientes a la consulta. Aquí tenemos el típico escozor. Ustedes van a ver muchos pacientes haciendo esto. Y algunas veces no solo se va a quedar en el conducto auditivo externo, sino se va a extender a los amigos. La siguiente. La plenitud aural. ¿Qué es la plenitud aural? Es una sensación de tener el oído tapado, un taponamiento. Y no solo es un taponamiento, sino además siente que hay una presión, ¿no? Está ocupado por algo el oído. Puede desencadenarse por una obstrucción, ya sea del conducto, que puede ser por un tapón de cerumen, por un cuerpo extraño, o puede deberse también al aumento de la presión en el oído medio en el caso de obstrucción o alteración de la trompa. ¿No? Algunas veces el colesteatoma, que da efecto de masa, una neoplasia, puede provocar también esto, ¿no? Suele ir acompañado de autofonía. ¿Y qué es la autofonía? Es porque uno se escucha más por dentro. Entonces uno está hablando y escucha su voz por dentro. No hace si resonará así. Puede haber pérdida de la audición también, obviamente. ¿Por qué? Porque puede haber algo que esté obstruyendo la transmisión de sonido. Puede formar parte también de la enfermedad de Meniere. Se ha visto que los pacientes ya no tienen síntomas de plenitud aural. Y en las fístulas perilinfáticas es un 25%. Bueno, eso en cuanto a plenitud aural. Es un síntoma un poco menos frecuente en plenitud aural, pero lo vamos a encontrar también. Y trajimos la algiacusia. Algiacusia es la sensación molesta e incluso dolorosa en el oído cuando el paciente se expone a un sonido intenso, ¿cierto? Esto va a depender mucho de cada paciente. Hay pacientes que con sonidos no tan fuertes se les produce dolor. Y hay personas que aguantan sonidos muy, muy fuertes. Por ejemplo, uno de los pacientes que a veces no tolera el ruido intenso son los pacientes con déficit de dentista. Ellos, con un dolor, con un sonido que nosotros toleramos y no nos causa ninguna molestia, sin embargo, a ellos les produce dolor. Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos. Es un signo clínico también de reclutamiento, por tanto puede haber afectación de células ciliares externas. Eso cuando se ha visto, cuando hay alteraciones, sobre todo por ruido, alteraciones a nivel de la cóclea. Y la paracusia. ¿Qué es una paracusia? Es la alteración de la percepción de la palabra en diferentes situaciones con respecto a un normal. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, la paracusia de Willis. Cuando el paciente oye mejor en ambientes ruidosos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, estamos en una fiesta, ¿cierto? En todas las personas siempre vamos a escuchar menos, porque hay ruidos, hay ruido, hay música. Es fácil. En una reunión, en una fiesta, nosotros levantamos la voz para que nos podamos comunicar. Sin embargo, hay pacientes, por ejemplo, la autoesclerosis, cuando ya el paciente escucha mejor. Esa es una característica típica de esta enfermedad. Esa es la paracusia de Wills. Y la paracusia de Weber es cuando el paciente oye peor cuando mastica. Entonces el paciente está masticando y algunas veces la articulación de la mandíbula como que tapa un poco el oído y el paciente ya no está escuchando. Cuando él come, él lo escucha. Esa es la paracusia de Weber. ¿Listo? Y ambas situaciones son características, como decía, de la esclerosis, aunque no hay música.
Bueno, siempre es importante también no solo revisar y buscar la sintomatología del paciente. Ya tenemos sintomatología, tenemos la enfermedad actual, ahora nos toca el examen, ¿no? Tenemos que hacer una inspección del oído, una palpación, una auscultación y una percusión. La siguiente, por favor. En cuanto a la inspección, tenemos que revisar en primer lugar de manera simple el pabellón auricular, ¿cierto? Ustedes saben que existe el hélix, el antélix, el conducto auditivo externo, el trago, la concha auricular, el antitrago y el lóbulo del oído, ¿no? Pero no solamente nosotros tenemos que escuchar o examinar el oído a simple vista. Tenemos el otoscopio, como pueden ver en la imagen del niño, que podemos utilizar para revisar la membrana timpánica, ¿no es cierto? Las partes de la membrana timpánica, el anillo timpánico, el triángulo luminoso, el humbo, el mango del martillo, su paz flácida y la paz densa, ¿cierto? Acá también se ve la articulación incudo-estapelar, pero lo principal que yo quiero que ustedes reconozcan en un tímpano es el ángulo timpánico, el triángulo luminoso, el mango del martillo, la paz tensa y la paz flácida. ¿Listo? Bueno. Tenemos que palpar la oreja, ¿cierto? Entre el dedo pulgar y el índice hay que ver si hay dolor, si hay alguna lesión. Tenemos que palpar la región mastoidea, sobre todo cuando hay mastoiditis o sospechamos. Bueno, o sospechamos que hay algo expansivo a nivel de la mastoide, ¿cierto? Y tenemos que presionar el trago hacia adentro, hacia el canal auditivo externo, para detectar si hay dolor. Eso nos puede indicar que puede haber una otitis, una inflamación del oído. Percusión sobre todo nos sirve para diagnóstico de mastoiditis, ¿no es cierto? Percutimos a nivel de la apófisis mastoides, a este nivel, con los deditos golpeamos ese nivel, y si hay una mastoiditis va a producir un dolor intenso. La auscultación, como les decía, sobre todo del cuello, está reservada cuando hay patología vascular. ¿Listo? Un globo cerebral, un globo carotídeo, que nos pueda estar dando tinnitus. Podemos valernos de algunos exámenes auxiliares. La prueba de Valsalva y el Toimel. La prueba de Valsalva tiene tapa nariz y boca. Y como yo le digo al paciente, como que sopla sus oídos, como que quiere destapar sus oídos. Entonces nosotros vamos a ver que el tímpano va a salir hacia afuera, ¿cierto? Una especie de abombamiento de la membrana timpánica. Y Toimel, hacemos pasar la saliva al paciente y el abombamiento vuelve a subir. Produce movimiento de la membrana del tímpano. Tenemos también la imperanciometría, que nos va a ayudar a ver la motilidad de la membrana timpánica y si hay o no ocupación en el oído medio. La acumetría, que es con los diapasónicos. Antes no había audiómetro, no había audiometría, entonces el médico seguía principalmente para ver si el paciente escuchaba o no escuchaba, y si era una sordera neurosensorial o conductiva. A los que tengan oportunidad de hacer prácticas conmigo, sí, que vamos a revisar un poquito de eso, porque lo he visto en las postas, centros médicos, muchas veces que sí tienen razones, pero los usan de picapapeles. Nadie sabe para qué sirve. Entonces, sí me gustaría que ustedes sepan, por lo menos para saber qué tipo de. La audiometría, que ya es una máquina que da diferentes frecuencias y diferentes tonalidades,
así decirlo, en intensidades, y nos sale una curva normal o nos sale una curva alterada. Las autoemisiones acústicas que nos están es un sonido que producen las células ciliares externas que puede captarlo un micrófono y puede decir si estas funcionan. Esos son las autoemisiones. Los potenciales evocados auditivos, que son ya señales eléctricas que nos dan cuando el cerebro es estimulado a ciertas frecuencias y ciertos tonos, ¿no es cierto? Podemos usar también la radiografía, la tomografía, la resonancia magnética para diagnosticar patología otológica. Bueno, tenemos ya la maniobra de Valsalva, que les dije soplar de la nariz, tengo los ojos nasales, y se produce abundamiento de esto. Lo siguiente nos produce deglutir con la boca cerrada y produce que se retraiga la ventana. Esta es una interacción métrica, la curva clásica, yo quiero la clásica, ustedes es una curva tipo A. Tiene diferentes variaciones. Esta es una perforación de la membrana timpánica. Esta es una laxitud de la membrana timpánica. Esta puede ser una urticaria excretora. Entonces hay diferentes análisis. Este es el uso de diapasones. Les comentaba. En este caso lo que me gusta revisar es el Weber. Weber es, nosotros golpeamos el diapasón y colocamos en la parte central del paciente. Puede ser acá en el cráneo, puede ser acá en la frente o en el dorso de la nariz. Y si el paciente escucha a ambos lados de forma igual, es normal. O si el sonido y la vibración se llevan al centro, también. Si se va para un lado, y este es el oído afectado, es una hipoacusia de transmisión. Si se va para el lado contrario del oído afectado, es una hipoacusia de neurosensorial o de percepción. Esto, practicándolo, uno lo puede reproducir mucho mejor. El desarrollo RING es se examina vía aérea y vía ósea. Nosotros sabemos que la vía aérea es mucho mayor que la vía ósea, ¿cierto? Si la vía ósea estamos... Me encontré un bichito que... Entonces, en este caso, si nosotros golpeamos el diapasón y colocamos aquí en la apófisis mastoides, y cuando el paciente ya no escucha acá, llevamos hacia adelante, acá, y el paciente sigue escuchando, es un ring normal. Sin embargo, si comparamos vía aérea y vía ósea, y no hay una diferencia, es un ring negativo. Y cuando el paciente le ponemos acá y escucha por acá, es una superacusia. En este caso, esta es una audiometría. Como les decía, lo normal es de 20 para arriba, menos de 10, es una audición normal. En ese caso, esta es una curva típica que se presenta por ruido, porque coge las frecuencias más agudas. Estas son las frecuencias medias, las frecuencias graves y las frecuencias agudas. Bueno, les decía, las emisiones acústicas van a ser vibraciones acústicas emitidas por la córnea, ¿no? Por las células ciliadas externas. Y
se lleven gracias a un micrófono que va a ser introducido en el conducto. Esta prueba se usa para screening neonatal. Entonces, a todos los neonatos de un día de nacido, antes de que se vayan de alta, podríamos hacerles esta prueba, no les causa daño. Lo puede hacer una persona que no necesite ser médico. ¿Por qué? Porque la máquina solo le va a decir pasa o no pasa. No pasa, allá lo pulsamos. Si pasa, podemos decirle al papá o a la mamá que de todas maneras observe a su hijo. Y esto es lo que les decía, ¿no? Una estimulación acústica va a generar serie de potenciales eléctricos. Y estos potenciales eléctricos son los que se registran en los potenciales evocados del tronco cerebral. ¿Por qué? Porque va a ser la activación de los diferentes niveles del neurono. Entonces aquí tenemos la órbita 1, el órgano de Corti, la órbita 2, a nivel del nervio acústico, el complejo olivar superior, punto medular, a nivel de cerebro medio. Tenemos las diferentes ondas que podemos encontrar. Y los potenciales evocados del estado estable, que es más o menos una audiometría de los potenciales evocados. Entonces, para esto no necesito la colaboración del paciente, pero me da más o menos una idea de su audición. Y esto podemos hacerlo a partir del anestesia. Las radiografías, la principal, la de Schuller, que ya no se usa mucho, donde podríamos ver el conducto auditivo externo, hasta las mastoideas, acá se ve hasta una sombra de la orejita, la articulación temporomandibular, las diferentes celdas mastoideas, que yo no me interesa que sepan cuál es cuál, no, todas las células. Imágenes tomográficas, donde podemos ver los huequecillos, podemos ver el conducto externo, podemos ver aquí en este caso el frente, el martillo. Por allá creo que está el estribo, está la rama anterior y la rama posterior. Entonces, podemos dilucidar muchas cosas para las tomografías con cortes. Para oído, la tomografía inclusive es un corte de 2 milímetros máximo. Y pueden ser de 1 milímetro. En el oído interno podemos ver la cóclea, el séptimo par, la arteria carotidiana interna, ¿cierto? Y en la resonancia magnética también, ¿no es cierto? Podemos ver este es un neurinoma del acústico, la articulación del auditivo. Y lo que nos hace, sobre todo para cuando hacemos implantes cocleares, es muy importante, la reconstrucción de la cóclea. Estas son imágenes de reconstrucción de resonancia, que nos ayudan un montón. Bueno, chicos, gracias por su atención. Lamentablemente no sé si me han escuchado bien el virtual porque estoy un poco disfónica, pero sí o sí tenía que venirles a dar la clase. ¿No? No sé si tuvieran alguna pregunta, chicos. ¿Qué inflamación en la trompa de Eustaquio? Lo que causaría sería una amplitud aural o una auto. Puede producir una amplitud aural, puede producir una auto. Puede cualquiera de las cosas. ¿Qué es lo que está causando? Algo externo ya sería una La trompa de Eustaquio todavía pertenece al oído. Muchas veces ustedes se van a dar cuenta, no sé, cuando viajan, se les tapan los oídos por eso. Esta es la típica plenitud aural. Para que ustedes sepan. Hay pacientes que tienen alterada la trompa de Eustaquio, pueden producir dolores tan intensos al oído. Perdón, e incluso
perforación timpánica traumática. Hemos tenido. Entonces, un paciente que no respire bien, que no tenga buena ventilación nasal, cuando viaje, ¿qué tiene que hacer? Mínimo tomar ventilación. Ahora, con eso se va a ahorrar el oídos, se va a ahorrar. De preferencia, cuando estén habilitados también, como viaje en un avión, no hay reproducción de perforación dental. No sé si tuvieran alguna otra pregunta. Los chicos de virtual, si tuvieran alguna duda o pregunta. Entonces, por hoy damos por terminada la clase. Espero que les haya servido lo que hemos revisado y por lo menos les haya ampliado un poquito el panorama que tenemos. Listo, chicos, me despido de ustedes. Hasta luego. Gracias, profesor. Listo.